Ya, entonces, decir que esa es una integral doble, es un límite de una doble sumatoria, desde j igual 1 hasta m, de esta función evaluado pues en un número de coordenadas zeta sub i mun sub j por un delta sub i de área, ¿no? Y esto también habíamos dicho que es la integral desde A hasta B, desde un phi 1 de x hasta un phi 2 de x, de la función f de x, y, existe en este orden, diferencial de y, diferencial de x, ¿no es cierto? Esa será la integral doble. Es una integral sobre una región plana, ¿no? La integral simple es sobre una región, perdón, sobre un segmento de recta. La integral doble es una región plana, ¿no? O sea, puede ser un rectángulo, puede ser una elipse, bueno, no una elipse, sino el área encerrada por una elipse, el área encerrada por un rectángulo, el área encerrada por, bueno, un segmento parabólico, etcétera, ¿no? Cualquiera puede ser la figura. Y cuando hablamos ya de la integral triple, nos referimos a la integral sobre una región espacial E, o sea, de 3 dimensiones. Y la función ya no es de 2 variables, es de 3 variables. Ya no es diferencial de área, es diferencial de volumen, ¿no? Eso también lo hemos trabajado con un límite, pero bueno, vamos expresando nomás cómo calculamos esto, ¿no? Por ejemplo, si nosotros ponemos en este orden diferencial de z, diferencial de y, diferencial de x, decimos, por ejemplo, que z varía desde la superficie f1 de x, y hasta la superficie f de 2 de x, y. Y el y varía desde el cilindro π1 de x hasta el cilindro π2 de x. Y el x varía desde el plano x igual a hasta el plano x igual b, ¿no? Ese es cuando damos ese orden entonces, ¿no? Entonces miren cuántos tipos de integrales tenemos hasta acá. Tenemos 3 tipos de integrales, ¿no? Y adicionalmente a eso, cuando se habla de esta integral, entonces esta podemos calcular cuando la función f está en coordenadas cartesianas, cuando la función f puede estar en coordenadas polares o cuando la función f puede estar en forma paramétrica, ¿no? De igual manera, la integral doble también podemos trabajarla en coordenadas cartesianas, en coordenadas polares, ¿no? En esos dos tipos de coordenadas podemos usar a la integral doble y también paramétricamente, ¿no? Y en el tercer caso, podemos tener una función de 3 variables que puede estar en forma cartesiana, puede estar en forma cilíndrica o puede estar en forma esférica, ¿no? Entonces, todo eso involucra los diferentes tipos de integrales, ¿no? Si se dan cuenta, cuando ya estamos en el espacio, dejamos de lado pues, las coordenadas polares y nos pasamos a las cilíndricas, que son las polares en el espacio, y también a las coordenadas esféricas, que ya no tienen nada que ver con las integrales, con las coordenadas cartesianas o polares, ¿no? A excepción de la proyección que hacemos del radio esférico rojo. Bueno, entonces ahora estamos, lo que queremos es cómo si integramos alrededor de una curva, ¿no? Una función f, entonces, ¿cómo desarrollamos esa integral, ¿no? Y bueno, vamos a motivar esto a través de un concepto de la mecánica, que es el trabajo, ¿no? ¿A qué es igual trabajo? ¿Alguien se acuerda? ¿A qué es igual el trabajo? Así desde, eso viene desde el colegio. A ver, ¿a qué es igual el trabajo? ¿Nadie? Fuerza por desplazamiento. Claro, fuerza por desplazamiento. Fuerza por desplazamiento, ¿no es cierto?
Eso es cuando la fuerza es constante, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy pues, en esta, tengo acá, supongamos que este es un bloque que lo quiero llevar desde este punto A hasta este punto B, ¿no? Para eso necesito una fuerza. Supongamos que esta es la fuerza F que necesito. Y lógicamente esto hace un ángulo de inclinación teta, por ejemplo. Entonces, fuerza, no fuerza, sino, perdón, el trabajo que necesito para trasladar el bloque desde A hasta B es igual al producto escalar de la fuerza por la distancia. La distancia, podría decir acá, que es el vector AB, ¿no? Si hablamos en forma vectorial, ¿no? Claro, esto es igual a ¿qué cosa? Al módulo de la fuerza por el módulo del vector. ¿Qué más? Esto ustedes lo han visto en física. ¿Por quién? Por el coseno de teta, ¿no es cierto? Claro. Bueno, entonces, aquí esta fuerza, ¿no? O sea, esta fuerza de acá es constante. ¿Qué pasa cuando la fuerza es variable y ya no, y nosotros ya no hablamos de, ¿no? Supongamos que tenemos acá, pues, una partícula que está, por ejemplo, a lo largo de esta curva, está en este punto y lo queremos llevar hasta este punto. Y para cada punto la fuerza es diferente, ¿no? Entonces, si esta de acá es pues una curva C definida, bueno, aquí lo podemos definirla paramétricamente o vectorialmente por una función R de t igual a F de t por I más G de t por J, ¿no? Si ustedes les di como tarea o como trabajo de colaborativo la parte de funciones vectoriales, ¿no? ¿Sí? Funciones vectoriales, campos vectoriales. ¿Y se acuerdan? Jóvenes, estoy preguntando, les di ese trabajo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan ni del título? Sí, profe. Sí. Ya. Bueno, entonces, por ejemplo, aquí. Entonces, para este de acá podemos tener, por ejemplo, el vector R de sub I menos 1 y el vector de posición R de t sub I. Y si unimos estos dos vectores, acá tenemos otro vector que sería la diferencia del vector de este vector menos este otro. Y este sería el vector AB, ¿no es cierto? Que es la distancia, no la distancia, no, la distancia que nos separa es el arco AB, ¿no? Pero si, bueno, acá le he puesto AB, ¿no? Bueno, no debía ponerle AB, sino al sacar sería R de T, bueno, aquí estoy mal. R de T sub A y R de T sub B. O sea, para T igual a T sub A y para T igual a T sub B, ¿no? Pero bueno, nosotros, ese sería, si nos queremos desplazar en forma lineal, ¿no? Con una trayectoria rectilínea, sería por a través del vector AB. Pero si nos queremos ir a través de la curva, es otra cosa. Y si la fuerza para cada punto es diferente, entonces el trabajo también será diferente para cada uno de esos puntos, ¿no?
Entonces, si hay una fuerza variable, entonces ya no podemos pues decir que el trabajo es simplemente fuerza por distancia, ¿no? Tendríamos ya que pensar en una integral de Riemann, ¿no? Bueno, entonces vamos a motivar el concepto de integral de línea a través de lo que se llama la integral, perdón, el concepto de integral de línea a través de el trabajo, ¿no? Les decía hace un momento, en el caso de integrales comunes y corrientes de funciones de una sola variable, para el caso de funciones negativas, esta integral representa el área de esta región, ¿no? En este caso no es así, lo vamos a interpretar como trabajo. También tiene otro tipo de interpretaciones, también se puede interpretar como el área de una superficie, ¿no? Bueno, entonces estas diapositivas les he pasado, ¿no es cierto? Jóvenes, ¿han bajado las diapositivas? ¿No han bajado las diapositivas? Sí, profe. Ya. Bueno, entonces esto lo explicamos. Si una fuerza constante de medida vectorial F mueve una partícula, y lo hemos hecho con un bloque, ¿no? A lo largo de una recta hasta un punto B, y si yo mido la medida del trabajo, entonces trabajo es fuerza por el vector fuerza por el vector desplazamiento. El vector desplazamiento es el segmento, el vector AB, que ya lo hemos visto en el gráfico. Ahora supongamos de que el vector fuerza no es constante, y en lugar que el movimiento sea a lo largo de una recta, es a lo largo de una curva, ¿no? Consideramos que la fuerza ejercida por una partícula en un punto cualquiera, X, Y, de algún disco D, ya no es un intervalo, sino un disco abierto, de R cuadrado está dada por el campo vectorial. Si se acuerdan que es un campo vectorial, eso también se lo ha visto ¿no? Lo han visto en su trabajo, ¿sí? ¿Se acuerdan que es un campo vectorial, no? A ver, Clever, ¿qué es un campo vectorial? En el plano, porque también hay campos vectoriales en el espacio. Este es un campo vectorial, estamos diciendo. Este es el vector fuerza, que como es una fuerza o es un vector no constante, entonces lo determinamos a través de esta expresión. A ver, un campo vectorial es una función que asigna pues, un conjunto de pares, bueno, cualquier punto de coordenadas X, Y, un vector, ¿no? En cambio, en funciones reales, cada par ordenado X, Y, a cada par ordenado X, Y les es asignado un número real, ¿no? A ver si se acuerdan, por eso el trabajo que les he dado justamente va a servir para esta parte, ¿no? A ver, cuando hablamos de funciones de una sola variable, de dos variables, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que, vamos que esto es el dominio. Y por acá tenemos una recta real donde tenemos el rango. Supongamos que el rango es esta parte, ¿no? No es todo, puede ser todo o puede ser una parte. Entonces, si yo tengo un punto cualquiera, X, Y establezco una función que va acá desde, esto de acá pues pertenece a algo más grande, ¿no? O sea, pongamos a ver que, pongamos que esto es R cuadrado, todo eso. Entonces el dominio de la función está dentro de ese campo
Entonces nosotros lo que hacemos es establecer una función f que va de r cuadrado a r. Eso han visto ustedes con el profesor Lucho. Entonces para cualquier punto x, y tenemos una imagen z. Esa imagen z tiene como regla de correspondencia f de x, y, ¿no? Entonces, esto es en el caso de funciones reales. En el caso de de una función vectorial ya no tenemos, pues, que a cada par ordenado x, y le corresponde un z, ¿no? Le corresponde un vector, ¿no? Que pertenece ¿no? A un espacio vectorial, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre funciones reales, ¿no? De dos variables y un campo vectorial, ¿no? Un campo vectorial. Entonces dice, supongamos luego que el vector fuerza no es constante, en lugar que el movimiento sea a lo largo de una recta, es a lo largo de una curva. Consideremos que la fuerza ejercida sobre la partícula ubicada en el punto x, y de algún disco de r cuadrado está dada por este campo vectorial, donde m y n son funciones continuas de dos variables, lógicamente, en el disco D. ¿Sí? Entonces, este es un campo vectorial. ¿Han graficado campos vectoriales? Me parece que sí, ¿no? Es un trabajo. Les pregunto, Sí, ¿han profesor. graficado con algún programa matemático campos vectoriales? Sí, ¿no? Sí, Sí, profesor. sí, profesor. Listo, función real asigna un conjunto de pares ordenados un vector. No función, sino campo vectorial de dos variables. Entonces asigna a cada par ordenado x, y un vector, ¿no? Bueno, y acá tenemos, por ejemplo, a ver, nos vamos desde A hasta B. Acá hay una partícula y queremos llevarla hasta este punto, ¿no? Entonces, de acá nos separa, pues, este segmento ¿no? Este arco, ¿no? Que es parte de la curva C, ¿no? Pues, si lo hacemos, les decía hace un momento, si lo hacemos directamente, es una trayectoria rectilínea. Pues, si lo hacemos a lo largo de una curva, esa trayectoria es diferente, es mayor, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa si estos puntos, si tomamos dos puntos cualquiera, P sub i menos 1 y P sub i? Pero la distancia que separa estos dos puntos es muy pequeñita, ¿no? En otras palabras, este punto P sub i menos 1 está muy cerca de P sub i. Por lo tanto, a ver, voy a copiar esto. Nos vamos a... Todavía. Tengo que insertar una página, ¿no? Una pizarra. Ya. Les decía, ¿no? O sea, ahí he puesto estos dos puntos. Se ve pues que están a una distancia considerable, ¿no? Pero esos dos puntos podrían estar, por ejemplo, puede tener un punto acá y otro punto acá, ¿no? Entonces, si me voy por la curva o me voy siguiendo una trayectoria rectilínea, bueno, esa trayectoria rectilínea va a estar cerca de la forma de la curva, en otras palabras, a ver si este es el segmento, entonces digamos que viéndolo en grande sería el segmento rectilíneo y este sería el segmento curvo. Pero si esto es más chiquito, pues mientras más pequeñito sea, más nos vamos a acercar a la forma de la curva. O sea, podríamos decir que
podemos calcular en forma aproximada el trabajo desde P sub i menos 1 hasta P sub i, considerando un tramo rectilíneo, ¿no? Que se pegue pues muy rápidamente a la curva, ¿no? Ustedes han visto longitud de arco en análisis matemático no, sino en matemática básica, matemática 2 nada más. ¿Han visto, no? Jóvenes, estoy preguntando. ¿Cuál? Si hemos visto longitud de arco, perdón. Sí, longitud de arco o longitud de curvas, ¿han visto, no? Áreas entiendo que se han visto. Áreas de regiones planas. Sí, área, sí, profesor. Y también han tenido que ver pues, necesariamente arcos, ¿no? Bueno, a ver, por acá voy a mostrar un gráfico para que ustedes tengan más ideas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que la curva que acaban de ver se va desde acá hasta acá, ¿no? Acá llevo una partícula desde A hasta B, ¿no? Pero siguiendo la forma de la curva. Sin embargo, si yo trazo acá, miren, esta poligonal, ¿no? ¿Cuántos lados hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, si sigo la trayectoria de la poligonal o de estos segmentos de recta, voy a tener un trabajo aproximado que realiza la partícula cuando va desde A hasta B. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? O sea, pero ¿qué Ingeniero. ocurre si incremento el número de lados? Ya no son 7 los lados de esta poligonal, sino 14. Entonces ya, mira, me voy por puntos, cada vez me voy acercando más a la curva. Si en lugar de 14 son 50 lados de la poligonal, voy a seguir más la forma de la curva. ¿Sí? Entonces, quiere decir pues que cuando el número de lados es infinitamente grande, la longitud de esta poligonal es igual a la longitud de esta curva, ¿no? Y en eso se basa la definición de lo que es un diferencial de arco. ¿Sí? ¿Me entienden, jóvenes? Estoy preguntando. Sí. Ingeniero. Yo siempre incido en la parte conceptual, porque muchos creen que los programas matemáticos les resuelven todos los problemas, y eso es falso. Si no, vean nomás los últimos exámenes. Bueno, ya entonces, bueno, acá yo voy a ir, yo mismo lo he escrito, por eso es que lo voy a ir leyendo para que, como estamos todos tan frente a la pantalla, entonces les voy explicando, ¿no? Entonces ya les decía, tomamos 2 puntos cualesquiera, P sub i menos 1 y P sub i, ¿no? Entonces, sea la curva C, ya les decía que esta lo estamos definiendo vectorialmente de esta manera. F de T por I, ¿no? A ver, que si nos vamos también a esta pizarra, o sea, esta curva se puede dar de esta manera, o también paramétricamente se puede expresar como X igual a F de T y Y igual a G de T. Eso es en forma paramétrica, ¿no? Para toda T que pertenece, por ejemplo, a un intervalo T1, T2, por decirlo, no sé. En este caso creo que está desde, bueno, pertenece a A, B en este caso, ¿no? Entonces, esto es paramétricamente, ¿no? La ecuación de esta curva. Listo. O sea, la curva C definida paramétricamente de esta manera, y el T está entre ahí. La curva C es suave, dice, ¿no?
en el intervalo cerrado a coma b. O sea, las funciones f y g son tales que primera derivada, ¿no? Sea su primera de cada una de ellas sean continuas en el intervalo cerrado a coma b, y además que en cualquier punto de ese intervalo al menos una de ellas sea diferente de cero. O sea, no puede ser cero ni f' ni g' a la vez, ¿no? Sino al menos una de ellas debe ser diferente de cero. Deseamos definir el trabajo realizado por la fuerza F para desplazar la partícula a lo largo de la curva C desde el punto A hasta el punto D. Eso os acabo de explicar. En cualquier punto P, este es el de coordenadas x, y, como x vale esto y y vale esto, entonces lo estamos reemplazando por f de t y g de t. De la curva C, el vector fuerza es. ¿Por qué decimos que el vector fuerza vale esto? Porque acabamos de definir que el vector fuerza estaba por este campo vectorial, ¿no? F de x, y igual a m de x, y por i más n de x, y por i. Otra cosa, la letra negrita significa vector. Es otra forma de denotar un vector. Perdón. Disculpen, a veces me olvido de apagar el... Ya lo puse. Me olvido de poner en silencio el celular. Bueno, entonces el vector fuerza está dado de esta manera. Para cualquier punto x, y lo podemos calcular aquí. Entonces, como x y y, x vale f de t y y vale g de t, entonces podemos decir que en cualquier punto x, y o f de t, g de t, de esa curva el vector fuerza está dado de esta manera. Lo único que estamos haciendo es reemplazar. Acá dice, hagamos una partición P sobre este intervalo A, B. Definida de esta manera. La partición es un conjunto de números T sub I, tal que I varía desde 0, 1, 2 hasta N. Y además, estos valores o estos puntos o estos números tienen que cumplir una propiedad. Esa propiedad es que A coincida con T sub 0, T sub 0 sea menor que T sub 1, menor que T sub 2, hasta el último, que T sub n menos 1, T sub n menos 1 sea menor que T sub n y T sub n coincide con B, ¿no? Entonces, esa es la partición. Sea P sub i, dice un punto de la curva de coordenadas X sub i, Y sub i, de coordenadas F de T sub i, G de T sub i. O sea, en la curva sería el punto, estamos hablando de este punto, P sub i de coordenadas, como para T igual a T sub i y G, y de acá en G también T igual a T sub i. Serían las coordenadas de este punto. Entonces dice, el arco de la curva C medido desde P sub i menos 1 hasta P sub i es este arco, ¿no? Es la denotación de arco. Y decimos que si estos dos puntos están muy cerca, este arco es igual a este segmento de recta. ¿Sí? ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, les estoy diciendo que si estos dos puntos están muy cerca, este arco de color rojo está muy cerca de coincidir con este vector, ¿no? O si lo unimos simplemente con este segmento de rectas, es que nos olvidamos de vector por el momento, entonces son muy similares, ¿no? Sea delta sub i el trabajo realizado por el vector f sub i para desplazar la partícula a lo largo de la curva C desde el punto P sub i menos 1 a P sub i. ¿Eso qué quiere decir? Que para trasladar a la partícula desde este punto a este punto, como están tan cercanos ambos, eso quiere decir que el trabajo que voy a desempeñar acá es un trabajo pequeñito, es una partecita del trabajo total que necesito para llevar la partícula desde A hasta B, ¿no? Entonces, como es una partecita de trabajo y al trabajo total le estoy llamando W, entonces una partecita del trabajo le llamo delta sub I W, ¿no? Ese delta siempre significa cantidades muy pequeñas. O sea, para trasladar la partícula desde A hasta B necesito un trabajo pequeñito que es delta sub I W.
Entonces, trabajo, también fuerza por distancia, pero en este caso podemos decir que la distancia, en este caso, si hablamos de vectores, el vector de desplazamiento desde P sub i menos 1 hasta P sub i es este, pero podríamos irnos también por este lado. Entonces, mientras más cerques estos dos puntos, este vector va a coincidir más con este arco. Por lo tanto, podemos aproximar ese delta de trabajo multiplicando simplemente la fuerza que yo necesito para trasladar la partícula desde acá hasta acá por este vector, ¿no? Entonces, el arco de la curva medido desde P sub i menos 1 hasta P sub i es y es aproximadamente al segmento de recta P sub i menos 1, P sub i. Sea delta sub i el doble el trabajo realizado por el vector F sub i para desplazar la partícula a lo largo de la curva desde P sub i menos 1 a P sub i. Entonces, ese delta de trabajo es aproximadamente igual al vector fuerza escalarmente por el vector desplazamiento, ¿no? Entonces, este vector de desplazamiento, ¿qué cosa es? A ver, también eso, si lo vemos, perdón. El vector este vector a qué es igual. A ver, si sumo este vector más este vector, me da este vector más grande, r de t sub i. Pero si yo quiero hallar este vector, será pues este vector grande menos este vector pequeño, ¿sí? Jóvenes, Sí, profesor. eso de vectores también desde el colegio. ¿Ya? Entonces, el vector de desplazamiento es esa diferencia. Pero como R está definida vectorialmente por F de T sub I más G de T por J, lo reemplazamos, ¿no? Para T igual a T sub I, de esta manera. Eso sería el vector R. Y el vector R de T sub I menos 1 también reemplazamos en R de T a T por T sub I menos 1, tanto para F como para G. Entonces acá tenemos la diferencia de dos vectores. Si restamos estos dos vectores, restamos los que tienen pues el mismo vector unitario, ¿no? O sea, este con este y este de acá con este otro vector, ¿no? Entonces ese es el vector desplazamiento para calcular el trabajo que necesitamos para trasladar la partícula desde P sub i menos 1 a P sub i a lo largo de la curva C, ¿no? Entonces, como F y G son continuas en A, B y derivables en su interior, entonces, según el teorema del valor medio, pueden existir o existen dos números, los números de sub i y de sub i que pertenecen a este intervalo abierto, T sub i menos 1, T sub i. ¿No? Mediante el teorema del valor medio, una diferencia se convierte en producto, ¿no? Entonces, F de T sub i menos 1 menos F de T sub i es igual a F' de C sub i por T sub i menos 1, T sub i menos T sub i menos 1. Y lo mismo ocurre para esta otra diferencia, ¿no? Y como T sub i menos T sub i menos 1 es la diferencia de estos dos valores, es un valor muy pequeñito, a ese le llamamos delta sub i de T. A ver, ustedes han visto el teorema del valor medio en las funciones, perdón, en matemática, bueno, supongo que esto lo han visto en la matemática 1. Han visto el teorema de Rolle, el teorema del valor medio, el teorema de Cauchy. Jóvenes, pregunto, ¿o no se acuerdan? A ver, No. ¿se acuerdan o no se acuerdan? Contesten, pues jóvenes, ¿se acuerdan o no se acuerdan del teorema del valor medio? ¿No me pueden decir nada? Profesor, yo a lo que sé que hemos llevado en matemática 1, hemos llevado lógica proposicional y algunas funciones. ¿Y derivadas? ¿No han hecho derivadas? En Eso Pues, fue matemática matemática. 1, no. En la matemática 2 han hecho derivadas. Sí, porque en matemática 1 solamente hicimos lógica y algunas funciones porque incluso Ya, faltaba.
Pero en la matemática 2 se han hecho derivadas y dentro de las derivadas hay los llamados teoremas de las funciones derivables, ¿no? Bueno, el teorema del valor medio. A ver, el teorema del valor medio. ¿Qué dice el teorema del valor medio? Si f es derivable, perdón, es continua primero. Si f es continua en un intervalo cerrado a, b y derivable en su interior, o sea, en el intervalo abierto a, b, entonces existe por lo menos un número c que está dentro de ese intervalo, tal que el valor de la derivada en ese punto c es igual a la diferencia de valores funcionales, o sea, evaluar la función en b menos la función en a sobre la longitud del intervalo. O f'c también es igual, no f'c ya no, sino al revés, la diferencia, si despejamos de acá f de b menos f de a, esto es lo mismo que f'c por b menos a, ¿no? Eso dice el teorema del valor medio. En este caso tenemos dos funciones, o sea, tenemos nosotros x igual a g de t y e igual a g de t, y ambas son pues continuas y derivables en el intervalo cerrado a, b, ¿no? Entonces, también existirá pues en este caso, vamos a decir los números c y d, porque ya son dos, tal que podríamos decir, a ver, f de b menos f de a es igual a f'c por b menos a. Y también g de b menos g de a, también esto es igual a f' de, bueno, para diferenciar le llamo d, ¿no? Ahora, esto de acá es aplicándolo pues a una función f. Cuando estamos hablando de una función f a lo largo de un intervalo a, b. Bueno, cartesianamente, si hablamos cartesianamente, si partimos esto, bueno, en el caso de la otra estamos haciendo la partición del parámetro, del intervalo del parámetro. Entonces, a ver, si yo digo que esta función es continua y derivable en todo el intervalo, si por acá llamo, por ejemplo, t sub i menos 1, t sub i, y lo proyecto, entonces, en este intervalo pequeñito, que está dentro del intervalo grande, que correspondería esta parte de la curva, también es continua y derivable, ¿no? En otras palabras, si la función es continua en todo el intervalo AB, lo será pues en cada subintervalo, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende eso, jóvenes? Eso en otras palabras, como si acá esta curva la corto por pedacitos, cada pedacito me representa también una gráfica sin rupturas, o sea, una función continua y derivable, ¿no? Entonces, si es continua y derivable, la función en todo este intervalo lo será en cada subintervalo. Entonces, en cada subintervalo podemos aplicar el teorema del valor medio, ¿no? O sea, según eso podemos decir, si ya tenemos el intervalo, pues el intervalo t sub i menos 1
T sub I. Si hablamos de ese intervalo, entonces el teorema del valor medio, ¿qué nos quiere decir acá? Que el f de T sub I menos g de T sub I, porque ahí sería menos g de T sub I menos 1, ¿no? O sea, el A es T sub I y el B, pero al revés. El A sería el T sub I menos 1 y el B sería el T sub I. Pues esto es igual también a la primera derivada en un número, ya no llamamos C, sino es un C sub I, por B menos A, que en este caso sería T sub I menos T sub I menos 1. Y esto es igual a F' de C sub I por un delta sub I T. ¿No? Lo que les quiero decir es que en este subintervalo, por ejemplo, este sería el C sub I para el cual se cumple la tesis del teorema del valor medio, ¿no? O sea, ese es el número. Y también, aplicando este teorema del valor medio a la función g, decimos g de T sub I es g de T sub I menos 1, y esto es igual a g', ya le cambiamos para distinguir por D sub I, de T sub I menos T sub I menos 1. Y esto es igual a g' de D sub I por delta sub I T, ¿no? Entonces, eso es en resumen el teorema del valor medio aplicado a cada subintervalo, ¿no? De la partición del intervalo A, B. ¿Listo? Entonces, según el teorema del valor medio aplicado a las funciones f y g, tenemos esto, ¿no? Tenemos esto de acá, ¿no? Para la función f de T sub I menos f de T sub I menos 1, f' de C sub I por delta sub I T. Y para la función g de T tenemos g de T sub I menos g de T sub I menos 1 igual a g' de D sub I por delta sub I T, ¿no? Esto acabamos de deducirlo por el teorema del valor medio. Entonces, si reemplazamos acá, esta diferencia se reemplaza por un producto y esta otra diferencia también se reemplaza por un producto, ¿no? Aquí está. Bueno, y he sacado el factor común de delta sub I T, que es común para ambos, pues, ¿no? Fuera del corchete. Entonces, tenemos que el vector desplazamiento de P sub I menos 1 a P sub I es igual a F' de C sub I por I más G' de D sub I por J y todo por delta sub I T. Entonces, para cada valor I, consideremos el siguiente vector, o sea, vamos a reemplazar también en la función, ¿no? El campo vectorial que me representa el vector fuerza, cuando tenemos un I cualquiera, ¿no? Un punto cualquiera de la curva, entonces eso es igual a F, ¿no? Reemplazo acá, teniendo en cuenta que los puntos que nos interesan son los que cumplen con la tesis del teorema del valor medio, o sea, toda T lo reemplazo para F por C sub I y para G lo reemplazo por D sub I, ¿no? Y esto es lo mismo, pues estoy reemplazando acá, ¿no es cierto? Estoy reemplazando acá. Entonces, en lugar de T, C sub I, y acá en lugar de T, D sub I, para todo, ¿no? Listo. Entonces, hasta acá hemos avanzado. Cada uno de los vectores f sub I, o sea, ahí varía desde 1 hasta n, es una aproximación del vector fuerza f, ¿no? Que es el f de x, y, a lo largo de C, desde P sub I menos 1 a P sub I, ¿no? Listo. Seguimos. Entonces, dijimos que el delta de trabajo era igual al campo vectorial evaluado en I por el vector desplazamiento, ¿no? Entonces, el vector desplazamiento ya lo acabamos de escribir
de esta manera, entonces podemos, bueno, aquí se ha vuelto a escribir esto, cambiando T por C sub I, D por D sub I, y T por D sub I para G, y reemplazamos acá, ¿no? Entonces, esto lo reemplazamos en el campo, en la definición del campo vectorial, y esto es lo que acabamos de deducir, ¿no? Entonces, si multiplicamos vectorialmente estos dos, desaparecen pues, los vectores unitarios, ¿no? Todos ustedes saben cómo se halla un producto escalar, ¿no? Y tengo esta expresión, ¿no? Tengo esta expresión, entonces multiplicando escalarmente. Ahora, este es el trabajo para pasar del punto P sub I menos 1 al punto P sub I. Si quiero ir desde A hasta B, ya no tengo un delta de trabajo, sino tengo un trabajo total que es W. El trabajo realizado por F, o sea, por el campo vectorial F a lo largo de la curva C para desplazar la partícula desde el punto A al punto B. Entonces aquí lo que hago es agregarle pues la sumatoria de todo esto desde igual 1 hasta n, es aproximadamente igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de todo esto de acá, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo, simplemente agregarle sumatorias. Son dos sumandos, he puesto la sumatoria de dos sumandos, es la sumatoria de cada uno de los sumandos. Entonces, cada sumatoria nos representa una suma integral. Si cada sumatoria nos representa una suma integral, si lo llevamos al límite, obtenemos una integral definida. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir? Que el trabajo es aproximadamente igual a esto. Entonces, si este n se vuelve infinitamente grande, o sea, el número de elementos de la partición se vuelve infinitamente grande, entonces este límite tendrá como resultado el trabajo total que necesitamos para trasladar la partícula desde el punto A hasta el punto B. Entonces, si n dice crece indefinidamente y delta sub i se aproxima a cero, es claro, es lógico que si la distancia entre t sub i y t sub i menos 1 y t sub i cada vez es más pequeña, entonces se aproxima a cero. Entonces, estas sumas integrales tendrán como límite el trabajo W realizado por la fuerza F. O sea, hemos agregado límite, y esto siempre, esta condición, siempre que exista el límite. Porque si el límite no existe, no existe la integral y no existe el trabajo. Entonces, por lo tanto, decimos que esto ya resumido en una integral, porque podría ser la integral de A hasta B, de esto de acá por diferencial de t, más la integral desde A hasta B de esta función, también por diferencial de t, pero aquí lo estamos juntando en una sola integral. La integral desde A hasta B de esta función m por f' de t más n por g' de t, y todo por diferencial de t. Entonces, según esto, una integral de línea se está convirtiendo en una integral definida común y corriente, ¿no? Común y corriente. Bueno, entonces aquí ya está la definición, cómo se define el trabajo, ¿no? Se hace una curva suave conteniendo un disco abierto de d cuadrado, cuya representación vectorial es esta, ya lo vimos desde un inicio. Se hay un campo de fuerza definido por F igual a m por i más n por j, donde m, n son continuaciones de si W es la medida del trabajo realizado por una fuerza F al desplazar una partícula a lo largo de la curva C desde A hasta B. Entonces, este trabajo es lo mismo que está acá, ¿no? Te lo podemos expresar de esta forma, escalarmente de esta forma, ¿no? O simplemente esta otra forma. A ver, ¿qué es lo? Porque hemos dicho que F es igual a esto, y R es F de T, G de T, es lo mismo que hacer la composición de la función F con la función R. Y esto de acá es R' de T. A ver, no sé si se ubica.
A ver, es decir, a ver, ustedes que han visto esto de funciones vectoriales. ¿Qué cosa me da si derivo a la función vectorial e de t? O sea, ¿cuánto es f' de t? A ver, un ratito. ¿Cuánto es r' de t? Si esta es la función. A ver. Estoy haciendo que sustenten su trabajo. A ver, ¿qué me da cuál es el resultado si yo derivo esto? Es una función vectorial donde I y J son los vectores unitarios. A ver, jóvenes. Si no, porque hay muchos que solamente copian y pegan y ni siquiera lo leen. A ver, ¿cómo derivo esa función vectorial? Eso es lo que vamos a seguir haciendo en los ejercicios más adelante, ¿eh? ¿Mm? Aquí es igual. A f' de t más g' de t. F' de t solamente. F' de t por el vector unitario I más G' de t por el vector unitario J. Y esto también se puede escribir, es otra manera de escribir los vectores como F' de t, G' de t. Esa es otra forma de escribir los vectores. ¿No? Entonces, a ver, de acuerdo a eso, aquí está. Entonces, esto de acá es justamente R' de t, porque estamos poniendo acá R' de t. Y esto de acá es, ¿no? F de R de t. A ver, también a lo mejor necesita aclaración esa parte. Hemos dicho qué cosa, que el campo vectorial f de x, y es igual a m de x, y por i más n de x, y por j. ¿Sí? Pero como x vale f de t y e igual a f, también vale g de t, entonces podemos poner que este campo vectorial para x, f de t y e, g de t es igual a m, es igual a m de f de t, g de t por i, por el vector i, más n de f de t, g de t por j, ¿no? Entonces, esta función vectorial que está acá también se puede escribir como r de t es igual, a ver, a f de t, g de t, ¿no? Esa es otra forma de escribir esa función vectorial. Entonces, si nosotros cambiamos, en lugar de tener, pues, en lugar de lo que está acá adentro, le ponemos
f de r de t. Entonces, eso es igual a ¿cuánto? De lo que acabamos de ver justo acá. O sea, f de r de t es todo esto, ¿no? O sea, esto es igual entonces a m r de t por i más n r de t por j, ¿no? Entonces, por esa razón es que estamos cambiando pues acá de esta manera, ¿no? Decir que es toda esta expresión grandaza lo podemos expresar de esta manera. F r de t por r' de t, ¿no? Y esto, miren, en este gráfico, es decir, si yo quiero llevar una partícula desde acá hasta acá, me puedo ir por acá en esta línea recta o en línea curva, ¿no? Pero si son muy pequeñitos, entonces estos se parecen bastante, entonces, en longitud, ¿no? Entonces, esto de acá también, desde P sub i hasta P sub i menos 1, o al revés, desde P sub i menos 1 hasta P sub i, podrían decir que es una partecita del arco. O sea, si todo AB es la longitud S de ese arco, ¿no? Si todo AB es la longitud, una partecita es un diferencial de arco. Entonces también podemos decir, por ejemplo, que acá ya cambiando, que el diferencial de, voy a hacerlo con rojo, que el diferencial de trabajo es igual a ¿cuánto? Es igual a la fuerza ¿no? Ahora, o al vector desplazamiento multiplicado escalarmente por el vector distancia. O sea, por P sub i menos 1, que al final a esto le vamos a llamar por el diferencial de R de t, ¿no? O sea, una partecita de este diferencial de R de t es lo mismo que hablar de este diferencial de arco, si es que tomamos el módulo, lógicamente, ¿no? Entonces, si este diferencial de trabajo es igual a f de R de t, y el diferencial es la derivada, ¿no? Por el diferencial de la variable independiente. Y eso es lo que tenemos acá, ¿no? Pero para resumir, pues, o sea, para que sea más fácil, si yo me piden hallar el trabajo, entonces calculo un diferencial de trabajo, ¿no? Inclusive puedo decir simplemente puedo decir en resumen que el diferencial de trabajo es la fuerza F por la distancia, ¿no es cierto? Por el diferencial de R. Así en resumen. Vector fuerza por vector desplazamiento. Pero eso es para un pedacito de trabajo, ¿no? Cuando voy desde este punto hasta este punto de acá, por ejemplo, ¿no? Eso le llamo un diferencial, recorro un diferencial de arco, ¿no? También es importante que ustedes se acuerden que la longitud del arco, por ejemplo, AB, o sea, la longitud del arco AB, que sería S, esto también es la integral desde A hasta B de R' de t por el diferencial de t. Eso también ustedes lo han visto en su trabajo, ¿no? Donde justamente esto de acá es lo que representaría el diferencial pues de R que estoy llamando.
Y eso sería el diferencial de aire, ¿no? ¿Listo? Bueno, listo, jóvenes. Entonces, de esa manera el trabajo, entonces, en resumen, podemos, para no tener que memorizar todas estas fórmulas, vector, no, fuerza, vector fuerza por vector desplazamiento. Así de simple. Bueno, estas integrales, entonces, 6, o de esta otra forma, 6 y 7 se llaman integrales de línea, ¿no? Bueno, y otra forma de escribir, cuando decíamos que la curva C es X, esto ya vimos hace un momento, claro, paramétricamente lo podemos escribir de esta manera, ¿no? Y además, si yo hallo el diferencial de X, será pues la derivada de esto por diferencial de T. Y si hallo el diferencial de esto, diferencial de Y es G' de T por diferencial de T. Entonces, podemos también reemplazar en la fórmula 6 anterior y tener que, acá sí, mire, integral alrededor de la curva C de M por diferencial de X más N por diferencial de Y es igual a esta integral definida ya, desde A hasta B, ¿no? O sea, este es integral de línea o integral de curva, que lo convertimos en una integral común y corriente, ¿no? Entonces aquí dice, inclusive esta notación se debe a que las ecuaciones paramétricas de C son X igual a f de t y L a g de t, lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Bueno. Esto de acá es simplemente otra forma de definir. Y vamos a ir a las aplicaciones, ¿no? Supongamos, dice que una partícula se mueve a lo largo de la parábola y cuadrado igual a x, desde el punto A hasta el punto B, ¿no? El A es el origen y el punto B tiene como coordenadas 1,1. Calcule el trabajo total realizado si el movimiento es ocasionado por un campo de fuerza. F igual a 2xy por y más x cuadrado más y cuadrado por j. Suponga que el arco se mide en metros y la fuerza en newtons, ¿no? A ver, entonces en primer lugar vamos a hacer la gráfica, ¿no es cierto? Gráfica entonces de la trayectoria, podemos decir, ¿no? Miren que en la mayoría de problemas tenemos una gráfica. Tenemos la curva C, que es la parábola, y cuadrado igual a x. Esa parábola es de eje horizontal, de eje vertical. ¿Mm? Sería para toda x que pertenece a 0,1. Y el y también igual, ¿no? Y también pertenece a 0,1. A ver, pregunto, ¿esta parábola es de eje horizontal o eje vertical? Jóvenes, estoy preguntando, yo no sé por qué no responden. ¿Qué cosa es y cuadrado igual a x? Parábola. ¿De eje horizontal, eje vertical? Horizontal. Horizontal, pues, se abre hacia la derecha o hacia la izquierda. Derecha. Es esa parábola. O sea, ya no vamos a estar discutiendo pues cómo es una parábola. O sea, ya. Entonces nos dicen desde el punto 0,0 hasta el punto 1,1. O sea, no es toda la parábola, ¿no? Eso nos dice el problema. La partícula se va a desplazar desde 0,0 hasta 1,1.
Entonces vamos a graficar, vamos a cambiar para que nos salga puntos grandes. ¿Ya? Y el otro punto es el origen de coordenadas, ¿no? Entonces, la partícula se va desde el origen hasta este punto. Inclusive podríamos nosotros graficar esa partecita, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, aquí vamos a partir Y, no, Y no es, claro. Y pertenece también a 0,1, ¿no? 0 menor o igual que Y, menor o igual que 1. ¿Cuánto sería? Y cuadrado. Bueno, si graficamos, es esto nada más, ¿no? Es eso, entonces vamos a copiar. Y nos vamos por acá. Listo. Inclusive puedo hacerlo más grande y lo bajamos más. Ya está. Entonces tenemos acá, esto es A y esto es B. 1,1, ¿no? Entonces, esta es la curva C y E cuadrado igual a X. O también podríamos decir Y igual a la raíz de X, ¿no? ¿Sí? Jóvenes, ¿es correcto? Sí, profe. Sí, Y E profesor. cuadrado igual a X o Y igual a X. Y si escribiéramos vectorialmente, a ver, ¿cómo sería vectorialmente? ¿No? Esto implica que Y es igual a la raíz de X, ¿no? También para toda X que pertenece a 0,1. Si tomamos todo el intervalo, ahí sí no tendría dos raíces, ¿no? Entonces, ¿cómo parametrizamos esa función para poder escribir su ecuación vectorial? A ver. ¿No? ¿Cómo parametrizamos? A ver, jóvenes. A ver, podemos decir sea, a ver, X igual a T. Si X es igual a T, entonces, ¿cuánto vale Y? Y será la raíz de T, ¿sí? Sí, profesor. Luego, entonces, podemos decir X igual a T, Y igual a la raíz de T, para toda T, como X es igual a T y y X va de 0 a 1, el T también va de 0 a 1. Son las ecuaciones paramétricas. Paramétricas de la curva C, ¿no es cierto? Entonces, o luego, esta curva C también se puede
redefinir vectorialmente como R de t igual a f de, no f ya no, sino el f sería el t por i más la raíz cuadrada de t por j, ¿no? Entonces, estamos obteniendo la ecuación vectorial también de esta curva, ¿no? Esta curva C, ¿no? Claro, aquí también tenemos que poner que t pertenece a 0,1. Listo. Entonces, luego viene 2, trabajo, ¿no? ¿Es lo que nos piden? Calcule el trabajo total realizado si el punto, el movimiento es ocasionado por la fuerza F, ¿no? El trabajo es W. Y partimos que, ¿no? Si tomaríamos acá una partecita de esto, para esa partecita, ¿no? Si queremos irnos de este punto a este punto de acá, por ejemplo, para eso necesitamos una partecita de trabajo. Esa partecita de trabajo lo llamamos diferencial de trabajo. Y ese diferencial de trabajo es igual al vector fuerza multiplicado escalarmente por el vector desplazamiento, que es el diferencial R, ¿no? Fuerza por distancia. Vector fuerza por vector distancia, en este caso, ¿no? O vector desplazamiento. Entonces, como ya tenemos acá todos los elementos, o sea, el F nos están dando. Entonces, según el problema, entonces, después les presento, según el problema, el vector fuerza está dado a través del campo vectorial f de x, y, y esto es igual a 2 xy por y más x cuadrado más y cuadrado por j, ¿no? Pero cuando hablamos de este f, cuando hablamos de este f, esto es lo mismo que decir f de r de t por r' de t y por el diferencial de t. Esta parte, jóvenes, de integral de línea y luego vendrá integral de superficie, es más sencillo que las integrales dobles y triples. ¿Ya? Entonces, a ver, si nos vamos a la siguiente parte. Según el problema nos dicen que f de x, y es el vector fuerza está dado por ese campo vectorial, ¿no? Entonces, como x es igual a t y y es igual a la raíz de t, entonces este vector desplazamiento va a ser f de t, raíz de t, y sería la composición, es igual a 2 t raíz de t por i más t cuadrado más t por j. ¿Sí? Entonces ya lo tenemos. Entonces, o sea, esto sería lo que estamos llamando el f de r de t. Esto es igual entonces, 2t sería ya la 3 medios por i más t cuadrado, esto está t cuadrado más t nada más, ¿no? Por j. Listo, entonces ya tenemos este primer término. Faltaría, o este primer vector, faltaría este segundo vector que lo obtenemos
sabiendo que R de t vale esto, ¿sabes? R' de t, ¿a qué va a ser igual? La derivada de t, que es 1, y la derivada de raíz de t, que es 1 sobre 2 raíz de t. ¿Sí? Entonces ahora también tenemos como t por i más raíz de t por j, como R de t es igual a t por i más la raíz de t por j, entonces su derivada, R' de t equivale a derivar las componentes. Sería i más 1 sobre 2 raíz de t por j. ¿No? Ahora, el diferencial de trabajo. Entonces, estamos diciendo que es este producto, ¿no? F de R de t, que sería 2t por 2t a la 3 medios por i más t cuadrado más t por j, ¿no? O sea, este es un vector multiplicado por R' de t, que es i más 1 sobre 2 raíz de t por j, ¿no? Entonces ahí vamos a multiplicar dos vectores. Resulta que el diferencial de trabajo es 2t a la 3 medios simplemente. Y si multiplicamos t cuadrado más t, tendríamos t cuadrado por 1 sobre 2 veces la raíz de t. ¿Cuánto me sale? T a la 3 medios sobre 2. A ver, más t a la 1 medio. Jóvenes, pregunto si eso es cierto. Multiplicamos pues el vector o la componente que tiene como vector unitario ahí y la otra componente que tiene como vector unitario j. ¿Está bien eso o no? Joven, estoy preguntando. Sí, profe. 2 por 2, Sí, 4. Sería 5 medios de t a la 3 medios. Más t a la 1 medio. Entonces, si ese es el diferencial de trabajo, el trabajo va a ser la integral de todo ese diferencial de trabajo, que sería 5 medios de t a la 3 medios más t a la 1 medio. Todo esto por el diferencial de t. ¿De dónde a dónde? ¿De dónde a dónde varía t? De 0 a 1. De 0 a 1. Simplemente 0 a 1. Miren, la integral que hemos obtenido es una integral común y corriente. A ver, ¿cuánto sale esto? 5 medios. T a la 3 medios más 1 es t a la 5 medios. Sobre 5 medios. Más t a la 3 medios sobre 3 medios. De 0 a 1, ¿no? ¿Está bien? ¿Esto se va? ¿Se va? 1 más 2 tercios menos 0. ¿Cuánto sale? 1 más 2, 3, 5 tercios. sí,
5/3. Ya, 5/3. ¿Seguro? Ya, 5/3. Entonces, ¿qué unidades tenemos para el trabajo? Si la fuerza está en newtons y el arco se mide en metros. O sea, esta longitud AB se mide en metros y la fuerza que actúa a través de este campo vectorial para cada punto de la curva está en newtons. A ver, le estoy preguntando, nadie me responde. Jóvenes, nadie responde. ¿Qué unidades? Es, trabajo. ¿Qué cosa es trabajo? Es, ¿mm? ¿Qué es el trabajo? ¿En qué unidad se da el trabajo, jóvenes? ¿Quinto año o cuarto año de secundaria? Jules. Joules. ¿No? Entonces, el trabajo se da en joules, ¿no? Entonces, es 5/3 joules. Y listo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hemos partido de este concepto, ¿no? Que trabajo es fuerza por distancia. En este caso, si hablamos vectorialmente, es el vector fuerza que al final está dado por este campo vectorial, porque es una fuerza diferente para cada punto, desde A hasta B, ¿no? Entonces, esto por el vector desplazamiento. Este vector desplazamiento es, si hablamos de un pedacito de trabajo, es la longitud, ¿no? De este pedacito de arco, del diferencial de arco. Entonces, este f es lo mismo que decir f de r de t, y el diferencial de r es la derivada de r por diferencial de t, ¿no? Luego simplemente ejecutamos esas operaciones, ¿no? Y al final llegamos pues a esta expresión que ya corresponde a una función real, ¿no? Pues podemos integrarla sin ningún problema. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profesor. Sí, Sí. profesor. Ya, entonces si ustedes comparan con la integral doble o triple, por ejemplo, donde teníamos que graficar que en 2 y 3 dimensiones, ¿cuál lo encuentran más sencillo? El de acá. Esta parte es mucho más sencilla. Pero miren, o sea, yo siempre parto de un gráfico, ¿no? Y a este pues le coloco pues la ecuación de la curva. Si voy a necesitar una ecuación vectorial, primero tengo que parametrizar. Para parametrizar, cuando y es función de x, simplemente se hace x igual a t y el otro es, ¿no? El reemplazo acá de x por t. Siempre que y es función de x, se parametriza de esta manera. Entonces ya tengo las ecuaciones paramétricas, puedo hallar la ecuación vectorial. La ecuación vectorial es el valor de x en función de t por i, más el valor de y en función de t por j, ¿no? Y lógicamente dentro del intervalo que estamos trabajando, acá desde el origen hasta este punto, ¿no? ¿Qué cosa es el trabajo? Les decía, vector fuerza por vector desplazamiento. Y ahí se reemplaza y listo. Y eso es todo, jóvenes. Bueno, entonces el delegado me solicitó que extendiera el plazo para la tarea número 3 o 4, no sé, 3 le he puesto, creo que es la 4, no sé. Bueno, el número no interesa mucho, lo que interesa es que resuelvan la tarea, ¿no? Me pidió ¿hasta cuándo se ha quedado, Clever? Hasta el martes, profesor. Hasta el martes. Listo, jóvenes, el día viernes es feriado, así que van a tener tiempo, pero hagan el trabajo. Si no hay alguna pregunta de su parte, No, ¿ninguna? ¿Lo vamos a exponer los ejercicios, profesor, que ha dejado o solo lo presentamos? ¿Cómo?
Los Lo van a ejercicios. exponer, lo van a exponer. Ya. Listo. Ahí nos quedamos, jóvenes. Hasta luego, profesor. Ya, hasta luego, joven, hasta luego. Hasta luego.